doctor Cándido Mercedes está con nosotros en la conversación central de la tarde de hoy, y para mí un privilegio siempre tener la oportunidad de conversar con él por el respeto que le tengo y la admiración por una trayectoria de servicio a la República Dominicana. La verdad que para nosotros un honor contar con usted en el Tribunal de la Tarde. Un placer, pero vamos a bajarle, dijo el doctor, yo prefiero sociólogo. Porque la gente cree que es médico. Desde que tú dices el doctor, la gente cree que tú eres médico. El pueblo dominicano. Sí, la gente siente, pero sí. Es un tema muy importante y lo agradezco. Justamente en el campo en el que usted ha descollado tanto, de la sociología, hay muchos elementos importantísimos que podemos tratar, pero hay uno que a mí particularmente, que he trabajado mucho en el campo de la juventud, con muchos fenómenos sociales que afectan a nuestros jóvenes. Hay uno que en particular me preocupa y lo hemos visto en las encuestas que se han publicado recientemente, y es esta crisis de credibilidad de la clase política ante nuestros jóvenes. Un nivel de desafección de la juventud ante la política que cada vez crece más, un nivel de abstención electoral que es parte del resultado de esa misma desafección que también viene creciendo. Y vemos en esta ACE de media a un outsider como Alofoque, que tiene mucho impacto en la juventud, sacando un 6.3%. Eso lo uno a todo este fenómeno de descrédito de la clase política ante los jóvenes. ¿Cómo usted ha analizado este tema y qué lecciones pudiéramos sacar de esto que está sucediendo? Son múltiples factores que se combinan simultáneamente. Lo primero es que la sociedad dominicana, el mundo entero, pero América Latina mayor, hay una crisis de confianza. En América Latina no solamente es la región más violenta, con más tasa de homicidios, sino la región con mayor tasa de desigualdad, teniendo el 8%. Tiene una tasa de homicidio de 26, América Latina. En cambio, Europa tiene la misma cantidad de población, 8% de la población mundial, y es un 2%. El continente asiático tiene el 62% de la población y la tasa de homicidio es 2%. Y hay muchos pobres, como en América Latina, lo que quiere decir que la violencia tiene un componente cultural en América Latina, aparte de las condiciones materiales de existencia. Entonces, hay una crisis de liderazgo mundial. Fíjate, tú miras Europa, tú nada más ves a Angela Merkel. Después de Angela Merkel no hay nadie con un liderazgo así tan diferenciador. En República Dominicana hay una crisis de referencia social. Hace 15, 30, 40 años, tú te mencionabas 10 empresarios que servían de los notables cuando habían crisis. Ahora tú no te acuerdas de ninguno. No hay ninguno. Tú hablabas 5 o 6 obispos, brillantes todos, intelectuales. Roque Adame, el Digüey, intelectuales todos. Ahora tú nada más tienes ahí uno intelectual. Es liderazgo político. Tú tienes dirigente político, pero tú tenías 3, 4, 5 tipos con la cabeza bien amueblada y con talento. Porque la mayoría, el 99% de la gente confunde conocimiento y talento. Una persona puede haber leído 1 millón de libros, entiendan eso. Tener la biblioteca más grande del mundo, tiene conocimiento. Pero conocimiento es saber. Eso es parte del capital humano. Ahora, talento es la suma de conocimiento, habilidades, destreza y comportamiento. ¿Qué crisis hay en República Dominicana? Hay una crisis de consistencia, de coherencia y de confianza. Entonces, los actores políticos son los primeros hacedores de desconfianza. Si yo estoy en la oposición, todo lo que hace el partido que está gobernando es malo. Pero eso mismo hacían los que están hoy gobernando. Entonces, ellos son los primeros generadores de desconfianza. ¿Eso qué pasa? Que eso se va recreando a lo largo y a lo ancho de todo el tejido social, cultural, poblacional, independientemente de la clase social. Entonces, si los primeros que no creen en nada son los políticos y son los que están todos los días en la prensa, en la televisión, entonces eso es lo que tú vas a ver en la sociedad, una crisis de confianza enorme. Y eso se reproduce en la juventud. La juventud, tú tienes, estamos bien, vamos bien, 95, 98% en escolaridad primaria, pero en la media es 77%. Hay una deserción escolar en los jóvenes y adolescentes enorme. El país de América Latina con la mayor deserción
eso es en el nivel de... Bachillerato. Y ya en el nivel universitario, me imagino que muchos jóvenes entran y a veces no toman la primera clase y ya desertan. Exacto, hay una deserción muy grande también. Pero tú te encuentras que es una sociedad muy desigual. Tú te encuentras que el 74% del quintil cuarto y 5 terminan a bachillerato. Pero del quintil 1 y 2, nada más te terminan 2. Bueno, Y de cada 12 pobres, Es del grave. quintil 1 y 2, que llegan a la universidad, de cada 12, uno solo termina. Es grave. O sea, aquí, pero los políticos no están hablando de desigualdad ni del capital humano. Te están hablando de la comparación del pasado y el presente. Y como dicen los ingleses, si tú nada más miras pasado y presente, nunca vas a encontrar el futuro. Y de lo que se trata es del futuro. Yo le digo a la gente que la democracia es un proceso en constante construcción. El Ernesto Jiménez pudo hacerlo bien. Yo no voy a hablar de lo que Ernesto Jiménez hizo bien o mal, yo voy a hablar de lo que hay por hacer. Y siempre en los países como el nuestro hay demasiadas cosas por hacer. Es así. Y es mirar al futuro, porque entonces tú lo que estás generando es desconfianza. Entonces, ¿qué ocurre? En República Dominicana hay que ir cambiando el modelo económico, porque es un modelo económico. Nosotros tenemos un progreso no inclusivo. Cándido, ¿cómo se expresa eso? República Dominicana, su ingreso per cápita ha mejorado significativamente. $11,611 por habitante. Sí. Ese es el promedio, pero el 65% no tiene acceso a ese promedio. ¿Se entendió? Sí, se Hemos entendió. mejorado en términos de condiciones económicas, sí, pero la desigualdad todavía sigue siendo muy alta. Entonces, tenemos poco capital humano que respondan al grado de lo que se llama el futuro de la empleabilidad. Y somos de los países líderes en América Latina, el tercero en fuga de cerebro, es decir, fuga de talento, o lo que se llama emigración no calificada. el que se gradúa aquí Se va. se va. ¿Por qué? Porque usted, Marcelino, es políglota, es decir, habla 4 o 5 idiomas, tiene 3 maestrías, pero a usted le ofrecen 40,000 pesos. En un hotel. A donde No, no. quiera. En la En una oficina, donde quiera. No, pero en la recesión de un hotel menos, 30,000 pesos. Por poner un ejemplo. Sí, sí. No, lo de los hoteles es porque por lo que le damos, por las propinas, pero turismo tiene 3 salarios mínimos. 3 salarios mínimos. Sí, es que la gente. El salario mínimo mayor en turismo, del salario mínimo, son 18,000 pesos. Ese es el modelo que ustedes tienen. Entonces tenemos un crecimiento económico que no genera cohesión social. Por eso los expertos llaman República Dominicana, hay mucha estabilidad política, hay una paz social aparente. Cándido, ¿qué quiere decir ¿Cómo paz social sí, ¿cómo aparente? aparente? Porque los factores estructurales están ahí. Los dominicanos somos nobles, somos buenos. Sí, Los factores es verdad. vitales de la sociedad dominicana están ahí. Están procrastinados, los posponemos. Aquí hay una verdadera tautología. Tú te vas, dura 20 años fuera del país, te vas con el periódico X, llega con ese periódico, lo contrasta con el que está leyendo de hoy. Los mismos problemas. Y los mismos problemas. Los mismos problemas. Ahí están los problemas estructurales. Mire, y a veces Hemos mejorado, Mire, y a veces los mismos candidatos también. pero estamos hablando. Mira, yo De acabo los candidatos del 2020, hay 2 que es posible que se presenten ahora. Yo acabo de escribir un 26 trabajo. años después. Porque eso es lo que yo quiero, que ustedes, los medios de comunicación, que son parte de la sociedad civil, contribuyan a una sociedad mejor. Mira, por ejemplo, yo hice un ejercicio, cogí 11 países con todos los expresidentes de su país. Ok. Por ejemplo, me fui a España, Felipe González, José Aznar, Rodríguez Zapatero. ¿Está bien? Rajoy. Sí. Pero tú no ves esos 4 expresidentes todos los días en televisión, ni hablando, ni nada de eso. Tú lo ves en un conclave, un seminario. En su fundación, En su dando fundación. conferencias, Ok. sí, sí, sí. Te va a Chile. Eduardo Frei está vivo. Sí. Ricardo Lagos, que salió con 76% de popularidad. Sí, sí, sí. Michelle Bachelet, que puede volver. Pero tú no lo ves a ninguno en el medio. ¿Tú sabes cuántos expresidentes hay en Costa Rica? 8 en 30 años. Wow. Tú no lo ves a ninguno. El único que se religió y querían que se religiera otra vez y dijo que no, fue Oscar Arias. Después todos se han ido. Y José Figueres, que quiso volver y no ganó. En Colombia hay 8 expresidentes, pero tú no lo ves a ninguno. El único que está un chin en el medio y lo acaban de derrotar es a Uribe.
Pero tú no lo ves en el medio hablando y hablando. Me fui a Argentina, me fui a Panamá. El único país donde tú tienes 3 expresidentes, que la categoría de expresidente es más delicada que ser presidente. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar en el escenario todos los días en algo que tú lo viviste y que tú sabes las limitaciones que hay y que tú sabes las transacciones que tú tienes que hacer en una sociedad donde tú tienes, como decía vos, no tienes una clase gobernante con conciencia de clase. Tú tienes una clase que nada más te está pensando en rentabilidad y en relacionamiento con el Estado para hacer negocio. Esa es la realidad social que tenemos que cambiar. ¿Ves? Entonces, tú tienes un modelo económico donde te genera un 54.1% de los que trabajan en la economía informal. Tenemos 2.3 millones en economía formal, pero tú tienes que descontar los 773.000 que son empleo público. Tú nada más tienes 1.3 millones de la población dominicana que trabaja en el sector privado. Y tú tienes un Estado dominicano y unos sindicalistas que te están hablando de cesantía. Coño, en el siglo XXI. Yo le hago una pregunta ahora, Cándido. ¿Entendí? Hablar de cesantía hoy no es científico. Miren, les voy a decir honesto, por mis 3 hijos que se mueran. Espérense, sí. Es para enseñarles algo a ustedes. Todo el que quiere incidir de manera pública tiene que tener información y datos que te permitan a los otros decirle, mira, por ejemplo, tú me dices, Cándido, pero tú eres progresista y revolucionario. Tú no estás con esa cesantía. Es que yo no puedo estar con esa cesantía porque ni los sindicalistas ni el Estado me han hablado a mí de por qué es conveniente esa cesantía para la sociedad dominicana. Cándido, ¿qué tú quieres decir? En el 1992 no había ley de seguridad social. Entonces la cesantía, ¿qué era? Un mecanismo de protección social ¿a quién? Al trabajador. Al trabajador. Hoy tú tienes que ya la seguridad social tiene 25 años y ya hay más de 45.000 gente que se han acogido a la ley de seguridad social. Pero tú tienes la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue una ley orgánica, que establece en su artículo 31, numeral 1, el seguro de desempleo por 6 meses. Sí. Pero el empresariado te está diciendo, Ernesto, tú tienes 20 años en mi empresa. Si se aprueba que nosotros vamos a seguir dándole 6 meses de cesantía, más lo que te toca porque tú tienes tu seguridad social, que se para mientras tú no tengas empleo. Nosotros no es regresiva, tú no pierdes tu derecho adquirido. Es a partir de ahora que serían 6 años. Entonces esos sindicalistas que tienen lo que yo llamo la nostalgia del populismo y que los 3 partidos, fíjate que es raro, los 3 partidos se han puesto de acuerdo por mantener eso. Sí. Pero miren qué es lo que pasa. Aquí han venido gente y se van por eso. ¿Por qué? Yo te tengo que dar 7% de la nómina. 7% a ti, más 2% de Cizarrillo, más un 1% de Infotec. Ahí hay 10% de la nómina que se llama pasivo laboral. Encima de eso, si tú tienes 30 años en mi empresa y yo no te quiero, pero tú también no estás produciendo en cantidad ni en calidad porque tú lo que quieres es que te den tu chelito. Pero el 95%, Ernesto Jiménez, de la empresa dominicana son micro, pequeñas y medianas. Así es. Cuando yo te tengo que sacar 4 millones, mi empresa se cae, yo tengo que coger esos 4 millones. Entonces vamos a ser serios, vamos a dejar ese populismo. Yo no te estoy diciendo, Marcelino, que si te desvinculo de mi empresa y tú tienes 25 años, tú pierdes esos 25 años. No, porque no es regresivo. Y no se le ha dicho a los trabajadores que no es regresivo. Todo el que está contratado, eso no le va si se aprueba una ley. Es de ahora en adelante. Okay. Pero tú no oyes ningún periodista ni ningún comunicador decir eso. ¿Qué significa para una micro, pequeña empresa que yo le dé 4 millones? Todo el capital de trabajo se va. Yo tengo que coger dinero prestado a un banco, porque a los 10 días que tengo que pagar eso. No, pero yo tengo una para liquidar, eso no lo aguanta nadie, líder. Pero déjame decir una cosa ahora. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? A la informalidad. ¿Pero qué significa la informalidad? Que esos 54% de los empleados no tienen protección social, no tienen seguridad social. Imagínense ustedes, cierran los ojos como yo que lloré los otros días, cerrando los ojos y la perspectiva. Ese 54% que hoy son jóvenes que están trabajando, sin seguridad social, ya son adultos mayores. Es un problema, es una carga para el Estado. ¿Y qué Estado? El Estado te protege.
El Estado no te da nada. Pero cuando entonces tú tienes millones y millones de gente. Mira. Porque cuando ese va a un hospital, cuando ese choca en un motor y va a un hospital, somos nosotros que tenemos que pagar eso. Claro. De nuestros impuestos. Entonces, esa es la realidad que no estamos mirando. Y nos estamos quedando que el epidemia. Cándido. Hablando de lo mismo. Cándido, tenemos Cándido, que ir a lo Eso esencial. no se ha tema- explicado así, Cándido. Pero yo- No a nivel masivo. Ese Porque tema. ahora es que yo lo estoy escuchando y yo no había escuchado esa explicación. Cándido, pero que aquí hay una especie también en la República Dominicana y en otros países de una informalidad formal. Paso a explicar. Los muchachos que trabajan y mantienen a los viejos, esos viejos no trabajan, probablemente no tengan una pensión, tienen un seguro médico adquirido de los propios hijos, pero son los hijos que le llevan, mamá, tenga esos 3,000 pesos y le pagan la luz y le pagan los servicios. Entonces, eso están en la informalidad que es auspiciada por un formal, que es su familia, sus hijos. De los valores que tenemos como familia. Por ejemplo, yo, mientras mi mamá y mi papá estuvieron vivos, yo era que le daba dinero. Que es lo que lo ayuda. Los hijos son protección social. De hecho, en mi generación, los padres tenían muchos hijos para ver cuál de ellos era que lo iba a cuidar cuando estuvieran viejos. Sí, es cierto, sí. Pero en los países desarrollados tú no ves eso ya. El Estado... Son dos y mucho es. Entonces, hay una abstracción del papel del Estado en República Dominicana. ¿Cuál es el papel del Estado en términos de eso? Porque mira qué pasa. El futuro de la empleabilidad, esta generación de ahora, no te dura 2, 3, 5 años en un empleo. Ese tipo llega, si al año ve que no lo promueven, si no lo aumenta, se va. Y se va hasta para su casa. El futuro de la empleabilidad es así. Nadie va a durar 5, 10, 15 años en un empleo. A la empresa. Ya eso no existe. No, eso ya. Entonces tú tienes que pensar, oye, el Neto tiene su empresa. Yo tengo 30 años en la empresa, él no me puede dar los 4 millones. Me mantiene ahí y los dos nos odiamos, nos picamos los ojos. Ok. Pero el Neto está viendo que José, y tiene el nombre de él, es políglota y el tigre es brillante. Pero no lo puedo entrar, porque para entrar lo tengo que sacar aquel. Y para sacarlo acá hay que buscar unos Pero cuartos. ¿qué ocurre? Exacto, ¿qué ocurre? ¿Por qué la sociedad dominicana, cuando tú mires el grado de competitividad y de productividad va bajando todos los años? Por eso. Porque tú tienes un tigre ahí con 25 años, que después que se graduó o después que aprendió a cómo meter una tecla, ¿cómo se llama? Una llave. Una llave. Ya el tipo más nunca ha ido a coger un curso a ningún lado. Esa experiencia es 3 meses que aprendió y 25 años haciendo lo mismo. Por lo tanto, él no puede innovar. Él no puede crear. Él no puede penetrar, como decía Albert Einstein, su imaginación. Acuérdense, Albert Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque la imaginación es la capacidad de prolongar el presente hacia el futuro. Pero una gente que no pueda leer, que no ha hecho ningún curso, no puede imaginarse nada hacia el futuro. Él trabaja con lo que está ahí. Él no puede proyectar eso. Y de eso se trata. Entonces tú tienes un 6.7% de gente de fuga de cerebro. Eso es grave. Son muchos. Es mucho. Sí, ¿Ves? mucho. Hemos analizado mucho eso. Entonces, ahí es que está. Y eso es juventud. ¿Cuál es la tendencia según el Banco Mundial? Señores, busquen eso. Mándenme para yo mandárselo. El Banco Mundial, a través de una mujer apellido Alvarado y la otra el Banco Interamericano apellido Redondo, lo dije tal vez al revés. En el mismo lugar, en el mismo escenario, ambas dictaron una conferencia cada una. En el 99% coincidieron sobre cómo le ha ido a este país y de lo que el país tiene que pensar en los próximos años. ¿En qué? En el capital humano. República Dominicana, desde hace 30 años está invirtiendo promedio 1.9 en salud. ¿Te oyó eso? Mientras pero que del PIB, sí. pero que a veces el presupuesto de salud incluye lo que tiene que ver con el agua también, que está incluido en el presupuesto de salud. No, va en protección social. El agua va en protección social, pero es bajito, es 8.7. Mientras América Latina está en 11.8, nosotros estamos en 8. Pero América Latina está en 4.6 en salud. Oye, Uruguay está en 10, en Costa Rica en 6. En 10. En salud. Por eso, Uruguay nos lleva en índice de desarrollo humano 133 puntos. Y Costa Rica también. Imagínate. En Costa Rica tú no vas a encontrar edificios tan enormes ni nada de eso. Pero todo el mundo es capital humano que hay ahí. En Costa Rica. Aquí han venido empresas que han tenido que irse porque no tienen el capital humano que responda. Lo que hoy llamamos en gestión humana empleabilidad. ¿Usted tiene los datos de cuánto invierte Cuba en salud?
Cuba, con toda la crisis que tiene Cuba, no, yo acabo de escribir un artículo. Cuba tiene 10% en salud. Pero venga acá, pues esa gente se están cayendo a pedazos. Ahora, en Cuba, una operación de corazón abierto está cubierto por el Estado. Pero oye, usted no va a ir interna. Marcelino, déjame decirte de corazón a corazón. Mi hija, Laura Cruzcaya Mercedes Polanco, fue operada en Cuba. La operación comenzó a las 7 de la mañana, la primera, y terminó a las 8 de la noche. Probabilidad de vida 5%. Ay, Dios mío. Mi hija nació con doble vena aorta y ustedes los normales tienen una. Mi hija nació con la válvula mitral destrozada. ¿Está bien? Después hubo que hacerle otra porque la válvula mitral no servía. Le agarraron a la válvula mitral, pusieron el corazón en una máquina extracorpórea el día entero y le disecaron el corazón y luego se lo cosieron. En Cuba. En Cuba, todo eso. Ahora fue que aquí los otros días Sedima hizo una operación de válvula mitral. Y yo te estoy hablando de una niña que ya tiene 40 años, una mujer que tiene 40 años. O sea, hace casi 40 años de eso. En Cuba yo llegué a ver gente que venían del campo de allá arriba y estaban ahí en ese... Nada más vi una enferma que no la habían operado porque tenía es de la iglesia mormona. Que el testigo de Jehová, que no permite transfusión de sangre. Lo único, pero ahí todo lo que haya es para todo el mundo. Yo siempre le he dicho a la gente, no, yo no puedo criticar Cuba porque mi hija está viva en gran medida por los cubanos. 3 veces la han operado. Con probabilidades de vida que si no lo operábamos, tocando la puerta se podía morir. Bueno. Entonces yo quiero lo mejor de Cuba con lo mejor de República Dominicana. Claro. Don Cándido, otro punto importante que se ha discutido bastante en la prensa y ha tenido repercusiones importantes también en la legislación es la libertad de expresión en artículos que están contenidos en el Código Penal. Generaron que diversos activistas, influencers de redes sociales, también la Sociedad Interamericana de Prensa y también figuras destacadas como don Percio Maldonado, entre otros. Tanto la prensa tradicional como la prensa alternativa y los influencers a una exigieron que ese Código Penal fuera modificado. Así lo entendió también el presidente de la República, que en una entrevista habló de que no había peligro a la libertad de expresión, que 18 artículos han sido modificados, así también se expresó el Congreso, etcétera. Hago todo este preámbulo para preguntarle, ¿entiende usted que realmente está en peligro la libertad de expresión y que fue necesario todo este esfuerzo de modificación del Código Penal? Antes de entrar... Insistimos, aquí se está creando lo que se llama pánico moral en sociología. ¿Qué es el pánico moral? Una reacción societal exagerada. Aquí no hay, eso no está en cuestionamiento, eso es falso. Y eso de poner mordaza es mentira. Al contrario, República Dominicana ganó el premio de América Latina con la mejor posición en términos de libertad de expresión y de prensa. Honestamente, Chapultepec, ¿te acuerdas? Entonces, hay que poner límites. En una sociedad sin límites es desorden y es la barbarie. Yo no estoy de acuerdo, como el mundo anda, que cada día más hay una despenalización con respecto a problemas de la cárcel por difamación e injuria. Esa es la tendencia. Eso debe ir a problemas civiles. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, yo te demando y el juez que dictamine. Claro, no debe ser DHL, porque entonces esos difamadores... Difamo pago. Difamo pago. Pero por la difamación logré 10 millones y allí me van a cobrar 100,000. ¿Me entiendes? Es un buen negocio. Es un buen negocio. Entonces tú tienes que buscar el equilibrio. Está bien. Pero eso de 5 años puede ser de 1 a 3 meses, suponte, porque es duro un mes. Yo me pondría loco preso un mes. Dios libre a uno. ¿Me entiendes? Pero hay que limitar. Y eso es lo que limita. Entonces, ahora, vamos a darnos en el pecho. Creo en Dios Padre. ¿Te acuerdas? Claro. Por mi culpa, por mi gran culpa. Oye, voy a echar una mala palabra. Coño, ¿no dieron un año de vacation leave? Sí. Y ahora fue que reaccionamos. Todos somos culpables. Todos los actores sociales, políticos, económicos, todos. O como buenos dominicanos dejamos todo para último. Porque somos reactivos. Dejamos todo para último. Sí. Da la sensación que el código 7425 fue antes de ayer y reaccionamos hoy. Está bien, fue antes de ayer. Pero es que ya tiene 11 meses y tantos días. Bueno. Ahora, nosotros, Participación Ciudadana, dice lo siguiente.
vámonos con el código. Y Jenny Berenice dice, vámonos con el código. Porque nada más estamos pensando, señores, ese código, ustedes dicen que tiene 140 años. No, ese código fue aprobado en 1810 en Francia. Lo que pasa es que aquí duró 65 años la traducción y puesta en práctica. En 1884. Exacto, 1884. Pero el código tiene Entonces, 200 años. exacto. 216 ¿Qué ocurre? años. No podemos seguir con ese código. Son 70 figuras jurídicas nuevas que tiene, acorde a la modernidad. Ahora, en Francia, promedio, cada 3 años van introduciendo nuevas cosas que va surgiendo en función de la realidad, porque nadie es tan visionario como para hacer una ley tan perfecta que pueda cubrir lo que no ha ocurrido todavía. ¿Me entiendes? Entonces, son 70 y Jenny Berenice dice, señores, vamos a probar y vamos a seguir trabajándolo. Claro. Es eso. Claro, conocemos los actores políticos nuestros. Pero si se aprueban los 18 que mandó el Poder Ejecutivo, que comience el 3 de agosto. Bueno, y seguimos trabajándolo porque Claro. hay más figuras nuevas que sí ocasionarían un daño profundo a la sociedad. Introduciéndola ahora a partir del 3 de agosto. Que darle vacaciones otra vez al código. Pero estamos hablando, oye, para que ustedes vean cómo la clase política nuestra atiendan. Juan Bosch en el 1962 convocó al presidente del Senado para hablar de eso. Don Jorge Blanco. También. Bueno. Lionel en el 98. También. Gracias. Hipólito en el 2004. Gracias. Y ahora gracias. duró 20 años. Nos dan un año de... El vacatio legis. Y ahora, faltando 15 días, es que nos damos cuenta de que comience. Mire, agradecerle su presencia aquí con nosotros. Sí. Nos trajo mucha orientación y vuelva pronto cuando Mire, voy a dejar uno, ustedes lo buscan, eso ya está. Pero mira, Salió aquí hoy. está. Noveno informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa. Lo voy a leer. Léelo y me lo pasa de una vez. No, eso está en la plataforma. No, pero que es más fácil así. Yo me divierto más léelo allá digital, yo no leo en parque. papel. No, quítaselo, que él es joven, lee más fácil que tú. Gracias, don Gracias, Cándido Mercedes, por haber estado con nosotros. A ustedes las gracias por su sintonía. Mañana, otro Tribunal de la Tarde de 5 a 6 por aquí mismo, por Telefuturo Canal 23.